Lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No juzguen y no se les juzgará, porque les van a juzgar como juzguen ustedes, y la medida que usen la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos comentando el Evangelio según San Mateo, como nos lo presenta la liturgia de la palabra, y venimos comentando ya desde varios días atrás el Sermón de la Montaña, es decir, aquel primer discurso presentado por San Mateo y que habría pronunciado nuestro Señor Jesucristo en una montaña. San Mateo lo narra y lo ha dejado consignado en los capítulos 5, 6 y 7 de su Evangelio. A lo largo de ese discurso, nuestro Señor nos va dejando directrices, normas para la vida del cristiano, para la conducta del cristiano. Y nos ha dejado, por ejemplo, las bienaventuranzas. Con aquella bienaventuranza Jesucristo nos dice: así tienen que comportarse, así tienen que actuar los cristianos. Pero no nos promete unos premios para esta vida, sino para la otra vida, para la vida eterna. Jesucristo nos ha dejado los 10 mandamientos que forman parte de este gran discurso de la montaña, los 10 mandamientos interpretados correctamente por Él, llevados a su plenitud y a su perfección por Él mismo, porque Él es Dios y lo puede hacer. Nos ha dejado aquellas indicaciones, aquellos preceptos, como son ser sal y luz del mundo, como el Padre Nuestro también, una oración que propuesta por nuestro Señor en este contexto del Sermón de la Montaña, pues es muy significativo porque queda como si fuese un mandato, y de hecho un mandato de rezar, y rezar de esta forma, o un indicativo para la forma de rezar del cristiano. En el Evangelio de hoy nos encontramos con unas directrices, con unas normas, con unos preceptos más que nos deja nuestro Señor. No juzgar, pero aquí se refiere a no juzgar de manera condenatoria. En aquel tiempo dijo Jesús: no juzguen y no les juzgarán. No juzguen. Hay muchas personas que tienen como oficio juzgar. Los jueces, los sacerdotes. Los sacerdotes tenemos que juzgar en el sacramento de la confesión. La confesión, el sacramento de la confesión, es un juicio en el que el reo, es decir, el penitente, se somete a ese juicio y se declara culpable, pero no recibe una sentencia condenatoria, sino una sentencia absolutoria. No se le condena, sino se le perdona, pero en todo caso el sacerdote tiene que emitir un juicio. No se está hablando de este juicio, porque muchas veces también el sacerdote se encontrará con faltas del penitente y el sacerdote piensa: pero yo soy peor que esta persona. Yo hago estas cosas mucho más graves que esta persona, pero no por eso deja de decir el consejo
el consejo oportuno. ¿Por qué? Porque el consejo oportuno que da el sacerdote también a la vez le sirve a él para corregir lo que tenga que corregir en su vida. El juicio del que está hablando aquí nuestro Señor, el juzgamiento del que está hablando aquí nuestro Señor, es aquel juzgamiento condenatorio, condenando lo demás. No juzguen y no se les juzgará. No les juzgarán. ¿Cuántas veces emitimos juicios contra otras personas pensando o diciendo, mira fulanito lo que ha hecho, mira fulanita con quién está, qué habrá hecho, qué estará haciendo, a dónde habrá ido? Siempre, y a veces habemos personas que tenemos el emitir juicios como si fuese un deporte, siempre juzgando y siempre juzgando mal y siempre juzgando para condenar y siempre juzgando sin misericordia, sin medida. Y Jesucristo dice aquí algo muy significativo. No juzguen y no se les juzgará. Primero, ¿quién nos va a juzgar? Cuando en el mundo judío se utiliza la expresión en voz pasiva, se está queriendo decir que ahí está interviniendo Dios. Y entonces, para no nombrar la palabra Dios, lo ponen en voz pasiva. No juzguen y no serán juzgados. Es como si estuvieran diciendo, y lo estaban diciendo, porque todo el mundo se entendía. No juzguen y no serán juzgados por Dios. No serán juzgados por Dios. No juzguen condenando, no juzguen sin medida y no serán juzgados con Dios. Pero inmediatamente dice nuestro Señor, porque se les va a juzgar como juzguen ustedes. Van a juzgar, juzgan sin misericordia, serán juzgados sin misericordia. Juzgan sin medida, serán juzgados sin medida. Porque les van a juzgar como juzguen ustedes. Y la medida que usen, las usarán con ustedes. La medida que usen. Y la medida, si la medida que hemos usado en nuestros juzgamientos ha sido sin misericordia, vamos a ser juzgados sin misericordia. Si la medida que hemos usado en nuestros juzgamientos ha sido sin medida, nos van a juzgar sin medida. No porque Dios sea malo, sino porque nosotros mismos hemos puesto la medida de nuestro juicio. Aquí tenemos un primer precepto en este Evangelio que Jesucristo nos deja para todos los cristianos. No juzgar condenando. Y si tenemos que emitir juicios, ya sea un juez, ya sea una autoridad, por ejemplo, un director en un colegio, un profesor con sus alumnos, que esos juicios sean de manera misericordiosa, y si uno se da cuenta que tiene ese defecto o ese error, que ese juicio sea también para poder aplicárnoslo uno mismo y poder uno también a la vez tratar de corregirse. Y después el otro precepto que nos deja el Señor en este Evangelio es el de ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Por qué te fijas en esa astilla? Una astilla pequeñita que lleva. En otras palabras, ¿por qué te fijas en el defecto de tu hermano y no te fijas que tú tienes el mismo defecto pero multiplicado por 100, muchísimo más grande? ¿Por qué siempre te estás fijando en los defectos de los demás, aunque sea verdad? Porque efectivamente a veces nos encontramos o nosotros mismos y de repente ya ni cuenta nos damos, que siempre estamos buscando el lado negativo de todo.
como se dice a esas personas que a veces llegan a una reunión y ya hasta le toman el pelo a broma diciendo, ¿de qué están hablando para oponerme? ¿De qué están hablando para oponerme? Directamente. Es como cuando decimos, es una persona en un lenguaje ordinario, contreras, siempre contradiciendo, siempre llevando la contraria. Nuestro Señor algo de eso nos dice aquí. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Por qué siempre? Y entre comillas, es un deporte bastante extendido. Siempre fijándonos en los demás, siempre tratando de encontrar algo negativo en los demás, siempre criticando lo que han dicho, lo que han hecho los demás, porque somos nosotros los que no lo hemos dicho ni lo hemos hecho en primer lugar. Y entonces, si no lo hemos dicho y hecho nosotros, todo lo demás está mal. Y nuestro Señor nos advierte, ¿por qué te fijas? ¿Por qué te fijas? Y al final nuestro Señor va a decir, hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la astilla del ojo de tu hermano. Con respecto a esto, San Agustín daba un consejo bien práctico. San Agustín venía a decir algo así como si te has fijado que tu hermano tiene un defecto, procura tú en primer lugar vivir bien aquello que crees que está viviendo mal tu hermano. Y entonces después vas a fijarte de que tu hermano ya no lo tiene porque tú ya no lo tienes. Y entonces este Evangelio es una invitación a tener en cuenta estas dos indicaciones, estos dos preceptos del Señor: no juzgar condenando y no estar fijándonos siempre en los defectos de los demás. Hay que actuar también en esto con misericordia y para ello, sobre todo, fijarnos en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en la vida de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.